El profeta Abdías y las profecías que toman vida en estos tiempos. Su nombre significa, siervo de Dios. Servidor humilde y leal, con disponibilidad constante para llevar el mensaje de Dios, dando llamados de advertencia, juicio, pero también esperanza a los que siguen al Señor. Aunque se le clasifica como un profeta menor debido a la brevedad de su obra, su mensaje es impactante, sobre la justicia y soberanía divina, para los últimos tiempos, tanto para Edom como para el mundo entero. Abdías profetizó tras la caída de Jerusalén ante el imperio babilónico de Nabucodonosor II. En aquel tiempo, Judá vivía una devastación profunda, consecuencia de haberse alejado de Dios y de ignorar las advertencias de arrepentimiento de profetas como Isaías y Jeremías. Esta necedad y arrogancia del pueblo de Israel los llevó a perder la protección divina, el pueblo quedó expuesto a la destrucción. Sin embargo, el foco de la profecía de Abdías es el juicio contra Edom. A pesar de ser parientes cercanos, los edomitas descendían de Esaú, hermano mellizo de Jacob o pueblo de Israel. Pero Edom se regocijó en la tragedia de Israel, entregó a los sobrevivientes como esclavos, saquearon la ciudad, e incluso asesinó a quienes intentaban escapar en las encrucijadas. Por esta arrogancia, traición y violencia fratricida, Abdías anunció el juicio inminente de Dios sobre ellos. Esta profecía revela un mensaje de juicio divino contra la nación de Edom, debido a su soberbia y falsa sensación de seguridad. El profeta anuncia que, a pesar de su posición geográfica estratégica y su reputación de sabiduría, la nación será humillada y saqueada por completo. Por sus acciones y por sus pensamientos de altivez y la rebeldía de su corazón hacia Dios que dice, ¿quién me derribará a tierra? Pero el Señor le contesta, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Dios. Este mensaje invita a reflexionar sobre la tensión entre el mundo físico y el espiritual, destacando cómo influyen el odio, la arrogancia y el espíritu de contienda. La soberbia de Edom se manifiesta en su pretensión de invulnerabilidad y en su desprecio por la soberanía divina. Aunque busque aliados en las estrellas, o con influencias poderosas, tanto terrenal como espiritual, o piense cuán indestructible parezcan sus moradas en las rocas de Seir. El poder de Dios es supremo y derriba cualquier falsa altura humana o espiritual. En los últimos tiempos, así actualmente continúe su lucha y su rivalidad contra Israel, su destino será destrucción total, los enemigos de Edom no dejarán absolutamente nada, rebuscarán hasta sus tesoros más escondidos. Vivirá traición de aliados, sus propios aliados y amigos, con quienes compartían el pan, los engañarían y prevalecerían contra ellos, rompiendo sus pactos o alianzas. El Señor profetiza que destruirá su sabiduría, su orgullo intelectual, ya que Edom era famoso en el mundo antiguo por la sabiduría de sus hombres, particularmente los de Temán, que los llevaba a ser arrogantes y orgullosos. Y es por eso que, Dios declara que en aquel día destruirá a los sabios de Edom, dejándolos sin entendimiento para afrontar su ruina. Es por esto que hoy analizaremos las profecías y las guerras anunciadas que están resonando nuevamente en nuestro tiempo, profecías que no nacen de teorías humanas, sino de una verdad ya escrita desde hace miles de años. Lo que hoy vemos entre Israel, y antes conocido como el reino de Edom, hoy es Gaza y Jordania, que son los palestinos o algunas tribus árabes. Y esto no es simplemente un conflicto de intereses geopolíticos. Es mucho más profundo. Es una rivalidad que comenzó hace miles de años en un vientre materno. Una rivalidad que abrió la puerta a una guerra espiritual que sigue activa hasta nuestros días. Hoy descubrirás cómo las profecías de Abdías, Isaías, Sofonías y Sedequías describen con exactitud lo que está ocurriendo en esta región del mundo. Todo comienza con Abraham. Dios le prometió un hijo, pero los años pasaban y la promesa no llegaba. Abraham y Sara envejecían, y en su desesperación, decidieron tomar medidas, sin consultar antes a Dios, según su entendimiento humano, ayudar a Dios.
Pero no se dieron cuenta de que esa decisión abrió la primera puerta a una tragedia espiritual. Sara, convencida de que su edad le impedía concebir, entregó a su esclava egipcia, Agar, para que Abraham tuviera un hijo y así cumplir la promesa divina de una descendencia tan numerosa como las estrellas. Y a este niño lo llamaron Ismael. Sin embargo, tiempo después, Sara sí concibió milagrosamente al hijo que Dios había prometido, y fue Isaac, el heredero de la bendición. Así que Ismael ya no tendría derecho a la primogenitura, pero también recibió promesa de Dios de que sería fructificado, y que sería una nación grande, aunque Dios también ya había anunciado que sería hombre feroz. Como un asno salvaje, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, Génesis 16:12. Y así comenzó una rivalidad entre hermanos, esa tensión espiritual no terminó allí. Esta carga espiritual pasó a la siguiente generación, cuando los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, comenzaron a luchar desde el vientre de su madre Rebeca, y se repite la rivalidad entre hermanos. Pero Dios le reveló a Rebeca, 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Su primer hijo Esaú, despreció su primogenitura por un plato de lentejas, no valorando la promesa divina, y Jacob, que entendía el valor espiritual, lo obtuvo por medio de ese acuerdo. La historia toma un giro humano complejo. Rebeca, buscando asegurar la bendición que Dios ya había revelado para Jacob, su esposo Isaac estaba ya a punto de morir, y estaba a punto de dar la bendición al primer hijo mayor, no al menor como Dios lo había decretado. Rebeca orquestó un plan, una mentira para lograr la bendición a su hijo menor, basado en su entendimiento humano, pues no existe registro que haya consultado con anterioridad a Dios, o haber hablado con su esposo. Esto generó una mentira de Jacob ante su padre Isaac. Ahora veamos, Esaú era un cazador, confiado en su propia fuerza, y como hombre carnal, demostró falta de espiritualidad al menospreciar su primogenitura por un plato de lentejas. Y al saber que su padre bendijo a su hermano, causó su enojo, aun sabiendo que él ya había vendido esta bendición. Pero su rabia se basaba en la pérdida de poder terrenal y riquezas, ignorando la ofensa a Dios y de haber despreciado la bendición generacional. Esta intervención de su madre distorsionó la verdad de que la bendición ya estaba destinada a Jacob por decreto divino, sin requerir engaños o intervención humana. Sin embargo, Esaú heredó todas las riquezas terrenales de su padre, pero Jacob la bendición divina. Aunque él no quedó con nada, y partió de su hogar, la bendición después lo alcanzó, y le trajo riquezas y estabilidad. Esaú y Jacob, 2 hermanos que dieron origen a 2 naciones y 2 destinos contrapuestos, Edom y Israel. A diferencia de Jacob, Esaú despreció la bendición divina, alineándose en oposición a los propósitos de Dios. Por esta razón, Isaías 63 profetiza que, tras los conflictos finales, la segunda venida del Mesías iniciará su juicio desde Edom y Bosra, viniendo con ropas teñidas de rojo escarlata, por las batallas del juicio. Provocando la pregunta, ¿quién es este de espléndido ropaje, que avanza con fuerza arrolladora? Anunciando un juicio inminente contra el pecado y la oposición a Dios, evocando la imagen del vencedor de Edom, contra todos ellos que voltearon la cara al Señor. Hoy reflexionaremos sobre cómo nuestras acciones traen consecuencias, pues cosechamos lo que sembramos. Cuando Israel enfrentó la disciplina divina por haberse apartado de Dios, pagando un precio muy caro, siendo exilados de sus tierras, y, por otro lado, Edom no mostró compasión, al contrario. Su rivalidad histórica los llevó a aprovecharse de su calamidad por viejos rencores, buscando castigarlos por mano propia y sacando ventaja de la desgracia ajena. Querido amigo, busca la palabra de Dios, que es la única verdad y vida, para no caer en los engaños de la confusión de este mundo, y tomemos partidos cerrados en batallas que tienen un trasfondo más oscuro. Batallas que son más espirituales que geopolíticas. Porque está escrito que Israel seguirá siendo el centro del regreso victorioso de nuestro Mesías, en donde todo inició, todo terminará. Y por más difíciles que parezcan los momentos presentes por la gran oscuridad en que ahora se vive en esa zona. Y en todo el mundo.
El Señor tiene siempre un plan para restablecer a los que confíen en el Mesías nuestro Rey Jesús. Lo encontramos en el libro de Abdías. 1:20. Israel, en cambio, será restaurado, los que antes fueron cautivos y oprimidos, poseerán la tierra y formarán parte del reino de Dios. Por esto tengamos también cuidado de no caer en el mismo error, cuando permitimos que el rencor cierre nuestro corazón ante la calamidad de otro, buscando venganza en lugar de misericordia. La voluntad de Dios es que, en lugar de alegrarnos de la caída ajena, seamos instrumentos de restauración para ayudar a nuestro hermano a regresar a la senda correcta. Además, todos podemos, sin darnos cuenta, perder el rumbo debido a las distracciones del mundo, la confusión, el desconocimiento de la palabra y los incesantes ataques espirituales que buscan alejarnos de Dios. En momentos devastadores, lo que necesitamos no es alguien que saque ventaja, sino una mano amiga que, en lugar de avalar el error, nos muestre la luz, la verdad y la libertad frente a la mentira autodestructiva. Necesitamos quien nos guíe de vuelta a la obediencia, protección y bendición de Dios, encontrando esa verdad hoy en nuestro Rey Jesús. Esta realidad sirve como advertencia sobre cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden cegar a una nación o individuo, llevándolos a confiar en su fuerza física o intelectual en lugar de en los principios morales y la justicia divina. Es una advertencia no solo para lo que pasará en Edom, sino para todas las naciones del mundo. Mira el siguiente videos de puertas espirituales que abrimos sin darnos cuenta. Dios te bendiga.